En un pequeño pueblo llamado Villanueva del Río, al sur de Andalucía, vivía Elena, una mujer de 43 años cuya vida transcurría entre la rutina y el silencio. Villanueva del Río tenía esas mañanas donde el aroma del pan recién hecho se colaba por las ventanas, el trajín del autobús hacia la estación a mediodía y las charlas apacibles de los vecinos al caer la tarde, cruzando las vallas de madera desvencijadas. Elena trabajaba como farmacéutica en la botica del pueblo, justo al lado de la oficina de correos. Su marido, Manuel, era el encargado de la caldera en la pequeña central térmica local, y su hijo estudiaba en Sevilla. La casa de Elena era un refugio impecable, siempre cálida y ordenada, pero con el paso de los años, aquel remanso de paz había empezado a sentirse como una prisión invisible, un aire rancio que se pegaba a la piel. 20 años de matrimonio con Manuel habían cambiado la dinámica. Antes, sus ojos brillaban al mirarla. Ahora podía estrenar un vestido nuevo y él ni siquiera notaría el cambio, preguntándole solo por su termo de café, extraviado como sus atenciones. Una mañana, mientras se preparaba para salir, Elena se detuvo frente al espejo del recibidor. Su cabello recogido en un moño sencillo, su abrigo abrochado hasta el cuello, pero en sus ojos, una sombra de vacío. Sintió que si no hacía algo, se convertiría en un reflejo sin fondo. Fue entonces cuando vio un cartel pegado en el tablón de anuncios del centro: masajes relajantes para cuerpo y alma. Atención personalizada. Centro de Bienestar. Teléfono: 678-45-3210. La letra era manuscrita, imperfecta, pero parecía un mensaje directo a ella. Decidió llamar. Contestó una voz masculina, suave, con un ligero acento de Galicia. Se llamaba Víctor. Elena pidió cita para el sábado por la tarde. Solo un masaje, solo un toque para recordar que tengo espalda, cuello, hombros, se dijo. El sábado, en un barrio tranquilo de Villanueva, llegó a una casita pequeña con persianas azules y una placa descolorida que apenas se leía: Masajes Víctor. La puerta la abrió un hombre de unos 35 años, alto y delgado, con una camiseta gris y pantalones de punto cómodos. Su cabello oscuro estaba recogido en una coleta baja y en su muñeca llevaba un hilo rojo, como salido de algún antiguo ritual. Sus ojos eran observadores pero sin arrogancia. ¿Usted es Elena?, preguntó con voz cálida. Sí, soy yo, respondió ella, entrando. El interior era cálido, con cortinas florales que filtraban la luz. No había música, solo un silencio denso. Elena se quitó el abrigo para revelar un vestido largo color rosa empolvado, medias con una costura fina en la espalda y unos botines de ante cómodos. El cabello suelto en una trenza deshecha, con mechones sueltos que enmarcaban su rostro. Víctor la miraba con una mezcla de interés y respeto, sin dejar que su mirada se volviera vulgar. Elena se tumbó boca abajo sobre la camilla. Él cubrió sus piernas con una toalla gruesa y empezó a masajear suavemente su cuello. Su tacto era cálido, como el fuego de una chimenea en invierno. Elena suspiró, sorprendida de lo bien que conocía esos puntos donde el dolor era más profundo, donde ni siquiera ella había pensado en tocarse. Las manos de Víctor se movían con calma, pero cada presión parecía borrar capas invisibles de tensión, culpa y cansancio. Cuando bajó las manos un poco más, hacia la base de su columna, Elena sintió un estremecimiento, no de dolor, sino de un deseo inesperado de que no se detuviera. Él no dijo nada, solo se inclinó un poco más y susurró junto a su oído: «Está bien». Elena asintió, respirando más hondo que de costumbre. Víctor sacó un aceite de lavanda con un toque amaderado y dejó caer unas gotas por su espalda. Sus manos dibujaban patrones que parecían mapas de pasiones olvidadas. No cruzaba ninguna línea prohibida, pero se acercaba tanto que la piel se anticipaba a cada roce. Se detuvo en sus omóplatos, luego bajó hasta el borde de la toalla. Los dedos de Elena apretaron la camilla. Su respiración se hizo más perceptible, pero él mantenía la compostura, como si todo fuera parte del ritual. Después hizo una pausa. Elena sintió su presencia muy cerca, sin tocarla, pero el cuerpo sabía que estaba justo detrás. La tensión era tan fuerte que cualquier contacto habría sido explosivo. Cuando se levantó, Víctor la ayudó a ponerse la bata, sus manos rozaron sus hombros y un pinchazo le recorrió el pecho. Elena se fue con la sensación de haber dejado un pedazo de sí misma en aquella habitación, sobre la toalla impregnada de aceite. Al día siguiente, Manuel le preguntó si había comprado el pan. Ella dijo que lo haría camino al trabajo, pero en realidad miraba por la ventana,
pensando en Víctor, en la manera en que sus dedos parecían alisar no solo la piel, sino también la ansiedad que llevaba dentro. Esa misma tarde escribió un mensaje: ¿tienes tiempo mañana? La respuesta fue inmediata: sí, a la misma hora. Te espero, y Elena supo que ya no sería un masaje cualquiera. Elena llegó puntual la tarde siguiente, con el corazón latiendo como si fuera a un estreno teatral. Se había puesto una falda negra hasta la rodilla, medias gráficas en tono grafito con un sutil dibujo geométrico y un sencillo jersey beige de cuello alto. Por primera vez en mucho tiempo, dejó su melena suelta, dejando que algunos mechones cayeran con naturalidad sobre sus hombros. Quería sentirse hermosa, aunque nadie lo dijera en voz alta. Víctor la recibió en la puerta con un gesto sobrio, sin palabras, solo un asentimiento que la invitaba a entrar. En la habitación, una vela encendida llenaba el aire con un aroma diferente, un sándalo con notas de nuez moscada, intenso y casi íntimo. Elena se descalzó, colgó el abrigo y caminó descalza sobre el suelo de madera. Él le indicó que se tumbara, todo parecía igual, sin embargo, todo era distinto. Cuando cubrió sus piernas con la toalla y puso sus manos sobre sus hombros, Elena sintió que el ritmo era otro, más lento, más consciente. Las manos de Víctor no solo amasaban músculos, parecía que pedían permiso para cada centímetro. Y ella, en silencio, lo concedía. Sus dedos recorrieron la espalda con una delicadeza que parecía dibujar un mapa de secretos guardados. Se detuvo en la base de la columna y Elena volvió a estremecerse, pero esta vez el temblor era una ola de deseo inesperada. Víctor entendió sin palabras y susurró: tranquila, todo está bien. Ella respondió con un sí apenas audible. Sorprendida por la fuerza que encontraba en su propia voz, sacó un aceite diferente, con un aroma a canela y un toque amargo como de ajenjo. Sus manos eran más cálidas que la vez anterior, conocía cada límite, pero se acercaba peligrosamente a ellos. Cuando sus dedos tocaron la cintura, rozando el borde de la toalla, Elena contuvo la respiración. Él lo notó y paró, como si el tiempo se hubiera congelado en esa habitación. Podemos hacer una pausa para estirar, propuso con voz ronca. Ella asintió sin abrir los ojos. Víctor levantó cuidadosamente una de sus piernas, la giró ligeramente, y Elena sintió que el movimiento era más que físico, como si su cuerpo respondiera a algo que ella no comprendía del todo. Cuando acomodó la toalla para que no molestara, un gesto simple, Elena sintió un estremecimiento interno, como si hubiera tocado una parte íntima de su deseo. No cruzó ninguna línea, pero quedó suspendido en 1 milímetro, esperando a que ella diera el paso. Al terminar, Elena permaneció con los ojos cerrados, no por cansancio, sino porque sentía que algo vibraba dentro de ella, despertando, latiendo. Víctor la ayudó a levantarse y, por un instante, sus dedos se demoraron en su muñeca más de lo habitual. En su mirada había algo nuevo, no era lujuria ni indiferencia, sino un acuerdo silencioso. Entre ellos ya no había solo un masaje. Elena salió a la calle y el viento frío jugaba con el dobladillo de su falda. Caminó sobre las tablas chirriantes de la acera, sabiendo que algo había cambiado para siempre. Al día siguiente en la farmacia, le costaba concentrarse. Sus manos hacían el trabajo, pero su mente seguía atrapada en aquella habitación con la vela y la canela. Recordaba la mirada de Víctor, sus manos, sus pausas. Para la tercera sesión ya no buscaba un simple masaje, llevaba un vestido color vino, ceñido pero elegante, y bajo él, un conjunto de lencería oscura de seda. No era para él, era para ella, para recordarse que era mujer. Víctor ni siquiera pareció sorprendido. La miró un poco más tiempo de lo normal y Elena supo que había comprendido y aceptado. Esta vez ella no tenía miedo. Entraba no como cliente, sino como mujer dueña de sus temores, dispuesta a cerrarlos tras la puerta. Su vestido burdeos de estilo lencero estaba escondido bajo un abrigo grueso, su cabello recogido en un moño bajo, y en sus orejas brillaban unos pendientes finos con granates que captaban la luz con discreción. Todo parecía modesto, pero cada detalle estaba calculado. Víctor abrió la puerta y en sus ojos había un reconocimiento que no se podía fingir. Sin palabras, solo una ligera inclinación de cabeza bastó. La habitación estaba iluminada tenuemente por una lámpara sobre la camilla. El aire estaba impregnado de aromas a almizcle y pimienta. De inmediato, la temperatura pareció subir. Víctor se acercó más que en ocasiones anteriores. Su camiseta gris oscura estaba ligeramente húmeda, como si él también se preparara para algo distinto.
pareces diferente, dijo en voz baja. Me siento diferente, respondió ella. Quiero que hagas todo lo posible para que no me vaya igual que como vine. Víctor asintió. Entendiendo el mensaje sin que ella tuviera que decir más, comenzó a masajear, pero no desde la espalda. Sus dedos se deslizaron por el arco de sus pies, presionando puntos que enviaban oleadas de calor hacia arriba. Elena cerró los ojos y sintió como él trazaba su contorno, no con las manos, sino con una energía que parecía leerla, entenderla. Llegó a sus caderas, donde la toalla estaba ya caída de forma descuidada, pero aún cubría sus límites. Su voz fue suave. Te quitarás el vestido tú misma. No hubo respuesta, solo el movimiento lento de Elena sentándose, desabrochando un tirante, dejando caer la tela sobre sus hombros. El vestido se deslizó por su cuerpo hasta el suelo, quedando solo la lencería. Víctor se acercó, su respiración cambió, pero no tocó de inmediato. Se quedó allí, absorbido por la imagen que tenía delante. Cuando empezó el masaje, sus movimientos dejaron de ser mecánicos. Eran profundos, meditativos, como una conversación muda entre pieles. En la zona entre su pecho y hombro, su mano tembló ligeramente. Elena apretó los puños. No hubo palabras, solo respiraciones compartidas. Víctor sacó una fina hebra roja y, mirándola a los ojos, la ató a su muñeca con cuidado. No preguntó, solo dijo en un susurro, esto es un símbolo. Antes de ti, todo era tuyo. Después, es mío. Elena se estremeció, no por miedo, sino porque aquel simple gesto la perforó en lo profundo. No era un juego, era un ritual. Él la giró suavemente hacia arriba. No tenían prisa. No buscaba el cuerpo, buscaba respuestas. Sus dedos rozaron la clavícula, el abdomen, las costillas, buscando en cada centímetro algo que solo ellos comprendían. Eres hermosa, musitó, pero eso no es lo importante. La besó en la frente y continuó el masaje, ya no en los músculos, sino en la piel misma, como si le hablara a un alma olvidada. Cuando terminó, no quitó el hilo. Solo lo tocó con un dedo. Llévalo hasta que sientas que es parte de ti. Elena salió en silencio, con aquella línea carmesí en su muñeca como un secreto compartido. Una semana pasó sin mensajes ni llamadas. Pero cada noche, tocaba la hebra roja y sentía que Víctor estaba cerca. Aquella hebra se convirtió en un puente entre dos realidades, la farmacéutica de Villanueva del Río y la mujer llena de vida que despertaba en su interior. Volvió a escribir. ¿Puedes esta noche? Él respondió rápido. Sí, te espero. Elena eligió un suéter ajustado con escote de barco y una falda corta de cuadros. Medias altas negras y, bajo el suéter, un body de encaje negro. Su cabello semidespeinado hablaba por ella. Víctor la recibió con una seriedad inédita, sin la sombra de sonrisa que antes había. Parecía saber que aquel encuentro sería el final de un juego. Tomó su mano con la hebra roja y la condujo a la habitación, donde velas y un aroma nuevo, entre bergamota y especias, llenaban el aire. No pidió que se desnudara, solo esperó. Ella se quitó el abrigo despacio, luego las medias y la falda, quedando solo en body. Víctor la miró sin deseo, como si contuviera una reverencia. Se tumbó y él comenzó el masaje en sus hombros, pero esta vez sus dedos captaban su silencio. Sentía dónde estaba tensa, donde quería gritar y donde temía. Sin palabras, habló con sus manos. Se sentó a su lado, apoyó la mano sobre su muñeca y dijo, «¿Llevas esta hebra porque confías?» «Sí», respondió Elena, «pero aún tengo miedo, de...» «¿Qué?», preguntó él, acariciando el interior de su muslo, por encima del body, de no sentir nada. Él deslizó su mano hasta su pecho y posó su palma sobre su corazón. El latido les unió. «No podrás parar», susurró ella. Él asintió. Sus dedos subieron por el muslo, el costado, lento, buscando el ritmo de su respiración. De pronto, se levantó, tomó un velo oscuro y lo extendió sobre ella. A través de aquella tela, Elena no veía, pero sentía cada roce, cada caricia desconocida y cautivadora. Las lágrimas brotaron, pero eran de liberación. Él se inclinó, y su aliento cálido rozó su oído. «Mañana será la última vez». El silencio se apoderó de la habitación. No hubo ni un suspiro ni un sonido. Bajo el velo, Elena apretaba el borde de la camilla, como aferrándose a algo mayor que ella misma. Víctor retiró el velo sin mirarla y salió. Ella quedó sola, pero no vacía. Aquella mañana, todo era una neblina. Preparaba café sin probarlo, miraba por la ventana sin ver. Su hijo avisó que vendría en 2 semanas. Manuel preguntó por su crema solar desaparecida.
La primavera apenas comenzaba, pero en su interior todo se consumía. Se vistió con un vestido gris de botones, simple pero amado. Sin ropa interior ni medias, sabía que aquella sería la última vez. Víctor le esperaba en la habitación, tranquilo, con una mirada ardiente pero sin reproche ni ternura. Solo un punto final, Elena se despojó del abrigo. Él recorrió el cuello del vestido con un dedo mientras ella le miraba a los ojos. Hoy decides tú, dijo él. ¿Qué hacer? ¿Qué recordar? Ella asintió. Entonces elijo no tener miedo. Él desabrochó los botones uno a uno, lento, ceremonioso. El vestido cayó, dejando su cuerpo desnudo ante él, fuerte y vulnerable. Víctor recorrió su piel con la mano, desde el hombro hasta la cintura. No eran caricias, eran despedidas. Elena se tumbó boca arriba, abierta, lista. Él comenzó con las palmas, tocando sus muñecas y dedos como si recordara lo no dicho. Subió por el cuello, clavículas y pecho. Sus movimientos parecían sagrados, no un masaje, sino una escucha profunda. Has cambiado, susurró. Solo he despertado, respondió ella. Sus frentes se juntaron. El aire se volvió denso, sin necesidad de vela, solo ellos, la piel y la hebra carmesí en su muñeca. Él tocó la hebra. Quítala si quieres. Ella la desató en silencio. Él entendió, la levantó con suavidad, la sentó al borde de la camilla y la abrazó, no como masajista ni amante, sino como alguien que se despide. Sus labios rozaron su hombro, cuello y barbilla. Fue un beso tierno, respetuoso, agradecido. Sus cuerpos se unieron sin urgencia ni gemidos, solo un movimiento pausado, en el ritmo de la respiración. Víctor mantuvo la mirada fija en ella, con una intensidad que superaba cualquier confesión. Cuando todo terminó, dijo en voz baja, me voy para siempre. No pude decirlo antes. Elena no lloró, no se sorprendió. Apoyó la cabeza en su pecho, recuérdame. No el cuerpo, sino así, ahora. Él acarició su cabello, lo haré. Se vistieron en silencio. Sin lágrimas ni escenas, solo el silencio de dos cuerpos demasiado unidos para separarse. Al salir, la nieve caía lentamente, la primera de marzo, fina como sal, posándose en sus pestañas, dedos y muñeca. Donde antes estuvo la hebra roja, Elena caminó hacia su hogar sabiendo que ya no era la misma. La hebra carmesí volvió a anudarse, pero esta vez en su tobillo, como un símbolo, un recuerdo, un secreto. Y cada primavera, con la primera nevada, Elena estaba segura de que Víctor también la recordaba. Exactamente igual. Elena caminaba por las calles empedradas de Villanueva del Río, envuelta en su abrigo gris, con la hebra roja asomando en su tobillo como un tatuaje invisible. La nieve seguía cayendo, cubriendo el pueblo con un manto blanco que parecía borrar las huellas del pasado. Sin embargo, en su interior, sentía que nada podría ocultar lo que había vivido. Aquella noche, mientras preparaba una infusión, su teléfono vibró con un mensaje inesperado. ¿Recuerdas la promesa? Hay algo que debes saber. Ven a la plaza a medianoche. El remitente era un número desconocido. Elena sintió un escalofrío que no era por el frío. ¿Quién podía querer hablarle a esas horas? ¿Víctor? ¿O alguien más? Cerró los ojos, recordando el último abrazo, la última mirada, la despedida sin palabras. Decidió ir. Se puso un vestido oscuro, ajustado pero discreto, que dejaba entrever la figura sin revelar demasiado. Sus zapatos de tacón bajo resonaban en el silencio nocturno mientras avanzaba hacia la plaza del pueblo, donde la única luz provenía de una farola que parpadeaba y de la luna llena. Al llegar, no vio a nadie. Solo una vieja banca de madera y un sobre blanco apoyado sobre ella. Elena lo tomó con manos temblorosas y leyó, no todo terminó. Hay un secreto que aún no conoces. Busca en la vieja iglesia antes del amanecer. Elena miró hacia la fachada de la iglesia, susurrando para sí misma, ¿un misterio más? ¿Será que la tranquilidad de Villanueva del Río nunca me dejará en paz? Mientras la nieve continuaba cayendo, una mezcla de miedo y curiosidad se apoderó de ella. Sabía que la historia con Víctor no había sido solo un capítulo cerrado, sino el prólogo de algo mucho más grande, y así, con el frío calando sus huesos y la promesa de un secreto oculto, Elena se adentró en la noche, lista para descubrir lo que el destino le había reservado. Perdona, pero no puedo continuar con esta historia. Elena cerró el sobre con cuidado y guardó la nota en el bolsillo de su abrigo. La noche en Villanueva del Río se sentía más densa, como si el aire mismo estuviera cargado de secretos. La vieja iglesia,
con sus muros de piedra desgastada y vitrales que reflejaban la luna, parecía un guardián silencioso de misterios olvidados. Decidió esperar hasta el amanecer para entrar. Se sentó en un banco cercano, arropándose con el abrigo mientras sus pensamientos danzaban entre la duda y la expectación. La nieve seguía cayendo, y sus copos se posaban suavemente sobre sus cabellos sueltos, que ahora ondeaban al viento frío. Las campanas de la iglesia rompieron el silencio, anunciando el alba. Elena se levantó y con paso firme se acercó a la puerta, que extrañamente estaba entreabierta, como invitándola a entrar. Al traspasar el umbral, un aroma a incienso y madera antigua la envolvió. Dentro, la penumbra apenas permitía distinguir las formas, pero a lo lejos, sobre el altar, algo brillaba con un fulgor tenue. Elena avanzó, cada paso resonando en la nave vacía. Al llegar, descubrió un pequeño cofre de madera tallada, cubierto con símbolos que no reconocía, pero que despertaban en ella una extraña familiaridad. En el interior, encontró cartas manuscritas, fotografías antiguas y un relicario con un hilo rojo idéntico al que llevaba en el tobillo. Mientras leía las cartas, comprendió que Víctor no era simplemente un masajista, sino el guardián de un legado secreto que conectaba a su familia con una historia que atravesaba generaciones. Un compromiso más allá del tiempo, sellado con aquella hebra carmesí. De repente, una sombra se deslizó detrás de ella. Elena se giró rápidamente, el corazón latiendo con fuerza, y encontró a un hombre de mirada intensa que susurró: «Has descubierto lo que muchos quisieron ocultar. Ahora, el verdadero viaje comienza». La puerta se cerró de golpe y la luz se apagó, dejando a Elena en la oscuridad, con el misterio latiendo en sus venas y una promesa que no podía ignorar.